El proceso de socialización como elemento determinante en la construcción de la personalidad. Hola querida audiencia, en este video encontrarás el adoctrinamiento, la obediencia, infantes hasta adolescentes, adultos y la vejez. Como sabemos, pueden existir diferentes factores que pueden cambiar la personalidad de la persona conforme va creciendo. Tales factores como lo son eventos traumáticos, altamente estresantes, la pubertad, el matrimonio, la maternidad y la paternidad, la jubilación, la menopausia, el fallecimiento de un ser cercano o la adaptación de una cultura completamente diferente. Algunas influencias de este desarrollo también pueden ser influyentes los progenitores o algunas vienen innatas o también ciertos comportamientos, también en el temperamento puede ser algo que ya haya sido heredado por los progenitores y también influyen en todo esto como proceso de la personalidad. Se puede decir que nunca tenemos una personalidad fija porque es algo que se puede cambiar por los eventos que pasan en nuestra vida, como ya lo mencioné antes. Y un claro ejemplo es, lo podemos notar y comprobar como lo que somos hoy, como por ejemplo decir, no, pues de chiquita a mí me gustaba mucho el color rosa, ahorita no me gusta, o me gustaba mucho tal comida, ahorita no me gusta. O sea, son factores que cambian mucho a lo largo de nuestra vida y que no siempre van a sostenerse, así que pueden estar fijos. Siempre puede cambiar una persona. Siempre estamos en constante cambio progresivo de nuestras conductas y habilidades, así que no existe una persona que pueda ser igual desde que nace hasta que muere. Es algo completamente imposible. Siempre hay variaciones. Nuestro objetivo es plantear la personalidad analizándolo de una forma psicosocial, identificando las diferentes herramientas que nos permiten la evaluación para favorecer el conocimiento y reconocer los diversos factores que influyen en la formación de la conducta social, así como el proceso dinámico psicosocial que se compone de carácter, temperamento y constitución. Como sabemos, tiene algunas herramientas para que se evalúe, como son la observación directa, pruebas proyectivas, pruebas psicométricas y entrevista personal. Y ahora, para indagar más sobre la personalidad, la socialización, la conformidad, el adoctrinamiento, mis compañeros Kevin Cruz Callado, Denis García Martínez, Liliana Paola Lobato Montes y Carmen Hernández Tecuile me acompañarán. ¿Qué es la socialización? La socialización es el proceso que nosotros como individuos vamos generando y que esto nos va forjando a la sociedad, el entorno familiar y esto. Y esto depende más de nuestras creencias, costumbres y nuestra religión. Socializamos desde que nacemos y esta se divide en 3 etapas. La primaria, que es en la familia, programas de televisión cuando vemos de chiquitos y así. La secundaria es en la adolescencia y que esta va forjando cuando vamos a la secundaria, incluso la preparatoria, y esta es más una socialización educativa, que los maestros y así nos enseñan la educación. Y la terciaria, que ya es en el entorno de los adultos, que esta se puede desviar y entrar en un entorno de socialización desviada. ¿Qué es la personalidad? La personalidad se puede definir como un conjunto de dinámicas físicas que proporcionan las características de una persona. Es un patrón que abarca las actitudes, pensamientos o sentimientos de una persona día a día. Además, permite que una persona pueda desenvolverse en entornos sociales. La personalidad es un aspecto que poseemos y nos diferencia entre cada persona y nos convierte en alguien único. Así que socializar es muy importante, ya que desde niños empezamos a desarrollar nuestro desarrollo de lenguaje y nuestro desarrollo de personalidad. Como ven, la socialización es muy importante. Igual en los adultos nos ayuda a tener más tranquilidad en nuestro cerebro y a aprender cosas más complejas, como el desarrollo sociocultural y el medio ambiente, a tener nuestro desarrollo más tranquilo. Causas y consecuencias de la socialización en la personalidad. Una de las causas que proporciona la socialización
es la gran salud mental que nos puede dar como individuos y es gracias que puede darnos estímulos para nuestro desarrollo del cerebro, proporcionándonos retos y manteniéndolo activo. Estos procesos de sociabilización son vitales, son realmente importantes en nuestra vida cotidiana, ya que sin ellos podríamos caer en los deterioros mentales causados por la poca actividad mental que podríamos tener. Y se puede decir que interactuar con otras personas es la manera más enérgica y es la manera más accesible para tener activo nuestro cerebro, y esto aumenta en el desarrollo del cerebro. En el proceso de socialización se transmiten lo que son los valores, las creencias, los mitos, los símbolos, los modelos de comportamiento y actitudes que suman al individuo. Si no se socializa, el individuo, ya que es naturalmente socializador, puede caer en problemas de comunicación que afectan a la larga la personalidad y afecta de diferentes maneras a la maduración cerebral, sobre todo en los primeros años de vida. Y esto puede provocar grandes daños a lo largo de la etapa de la vejez, haciéndonos imposibles nuestra vida cotidiana. La mímesis es un concepto estético utilizado por la crítica literaria y la filosofía. Este concepto tiene su significado en la imitación de ciertas actitudes, de ciertas acciones de una persona que la implementa en su personalidad. Algunos de sus sinónimos de la mímesis podría ser similitud, imitación, receptividad, representación, acto de semejanza y presentación en sí. La mímesis se puede presentar en varias partes de nuestra vida, como un niño que puede estar jugando a hacer un avión y realmente siente que es el avión, o en la vejez, que algunas personas adultas tratan de incorporarse en sus nuevas generaciones, aunque la mayoría del tiempo no pueden o no se sienten realmente conformables con hacerlo. El siguiente tema es sobre el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es el proceso y el resultado de transmitir una doctrina a una persona para que la haga propia. Por otra parte, está compuesta por ideas, por pensamientos, por creencias que son defendidas por un individuo o por varios. El adoctrinamiento es una práctica que busca inculcar ciertos pensamientos, ciertas ideas o ciertas creencias en las personas. Para cumplir con sus objetivos apela a distintas acciones hasta conseguir que los adoctrinados asimilen e incorporen las ideas en cuestión. Existen diferentes tipos de adoctrinamiento. Los más comunes serían el adoctrinamiento político, el de comunicación y el religioso, que es el que más se presenta en la vida cotidiana. El político es más que nada la propaganda que hacen estos personajes para que nosotros creamos en lo que pueden prometer. El religioso es el que todos conocemos y es el que más se presenta en la vejez, ya que desde que somos niños se nos presenta como más que nada un juego o como algo que simplemente está en nuestras vidas, hasta que llega la vejez, donde se hace la pregunta ¿qué más hay después de la muerte? Y es donde realmente las personas buscan cierta conformidad o un abrazo de parte de la religión. Y la de comunicación pues es la más común sobre ciertas creencias o ideas o acciones que pueden ser no reales y que aún así están incorporadas en nuestra vida cotidiana. Que es la acción de obedecer, y esta implica un diverso grado, la subordinación de la voluntad a una autoridad, o el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. La obediencia está incluida en nuestra vida desde que somos pequeños, como tener personajes de alto rango, como serían nuestros padres, y hacemos exactamente lo que ellos nos digan sin cuestionarnos. Mientras crecemos, empezamos a preguntarnos por qué estamos siguiendo a estas personas de autoridad, y llega la vejez, la obediencia, con personajes de alto rango como la ley, y estas siguen a altos mandatarios celestiales, por así decirlo, para seguir con sus creencias, y también está relacionado con el adoctrinamiento.
Ahora, como retroalimentación, les dejaremos el siguiente video. Al mencionar la palabra proceso, hacemos referencia a algo que está en constante transformación. El tiempo y el espacio lo van conformando paulatinamente. El individuo y la sociedad son factores indisolubles que, en cada momento de la vida cotidiana, se entrelazan y se complementan. El proceso de socialización ocurre cuando un individuo se integra a un grupo social y, al mismo tiempo, la sociedad lo hace suyo. Esta socialización no es mecánica ni idéntica en cada individuo o en cada sociedad. No obstante, existen elementos comunes a todos. Recordemos que somos seres sociales por naturaleza. Eso significa que no podemos vivir sin ella. La socialización comienza con el nacimiento de cada individuo y termina hasta que muere. Involucra una serie de procesos, entre ellos el de interiorización, que supone una adaptación a la sociedad y a la cultura. Se produce en 3 niveles: nivel biológico y psicomotor, nivel afectivo y nivel de pensamiento. Los principales agentes de socialización son los padres, familiares, amigos y la escuela, quienes forman parte de una sociedad. La sociedad se refiere a la organización del grupo más grande dentro del cual viven los seres humanos, quienes comparten diversas creencias, actitudes y formas de comportarse. Dentro de este grupo, las personas logran identificarse entre sí y son influidos por otros. La socialización primaria tiene lugar desde los primeros años de vida de un individuo y se desarrolla en el seno familiar. Es en esta etapa cuando un niño empieza a hablar, caminar, jugar y distingue lo que está bien de lo que está mal y aprende a compartir. La socialización secundaria se desarrolla cuando un individuo asiste a una institución ya establecida, como es la escuela o la iglesia, y se le condiciona leyéndole cierto tipo de libros, contando historias y señalándole algunos hábitos propios de una cultura específica. De esta manera, se va formando su personalidad y se le delimitan ciertos roles que tiene que cumplir de acuerdo a su edad, época y creencias. La cultura es un sistema complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, usos y costumbres que determinan a cada uno de sus integrantes. La cultura de una sociedad no es algo uniforme ni estático. No se manifiesta igual en todos los grupos sociales. Desde la infancia nos modela, de modo que los hábitos, actitudes, creencias que llegamos a tener nos parecen únicos y verdaderos. Con el paso del tiempo se van modificando ciertas normas, conductas y roles. Los roles pueden clasificarse en asignados, asumidos, complementarios y suplementarios. Los roles asignados los encontramos principalmente en la familia y se nos presentan por medio de las primeras pautas de comportamiento, ya sea como hijo o hija. También siguen modelos de imitación de sus padres, madres, hermanos, que indican cómo deben comportarse. Los roles asumidos son los que los individuos adoptan de manera paulatina, a veces sin cuestionarse mucho sobre ellos. Aceptan las normas, los estilos, las formas de vida de manera lineal y pueden pasar de una generación a otra. Los roles complementarios son los que vamos asumiendo en diversos espacios, como son la escuela, la iglesia, al asistir a un grupo específico dedicado a alguna actividad que tiene que ver con las artes, la ciencia, etc. En ellos, generalmente se busca que haya una mayor inclusión, que predomine el gusto y no la imposición. Los roles suplementarios van modificando algunos aspectos de los roles que utilizamos. Un ejemplo es el lenguaje que empleamos al comunicarnos.
Lo ideal es que fuera más incluyente y no se dejara fuera el género femenino, valorando su importancia de la enunciación de ellas y ellos, así como su relevancia en ámbitos de la ciencia, las artes y la cultura. Es necesario que a las niñas se les enseñe a actuar de manera diferente. No deben ser sumisas o calladas, sino que logren expresar sus sentimientos y aprendan a defenderse. También es necesario que aprendan a compartir juegos y espacios comunes. Igualmente a los niños se les tiene que permitir expresar sus sentimientos llorando o mostrándose sensibles algunas veces. No es saludable almacenar emociones o sentimientos negativos. Es preferible expresarlos de manera espontánea. Se afirma que es en la familia donde inicialmente se deben fomentar estos cambios de conducta. Posteriormente, fortalecer en la escuela su formación integral para generar personas con mayor capacidad de adaptación a los requerimientos de la sociedad actual. Para comprender mejor el tema, veamos la diferencia entre sexo y género. El sexo biológico es una cualidad que se tiene al nacer y está asociado a los atributos físicos como son cromosomas, la permanencia hormonal, anatomía externa e interna. El género hace referencia a los atributos, las actividades, los roles, las conductas establecidas en una sociedad. Algunos de ellos los considera apropiados para niños y hombres o niñas y mujeres. Estos influyen en la manera en que las personas actúan e interactúan sobre sí mismas. A continuación, veremos lo referente a los estereotipos. Un estereotipo es un modelo o una imagen construida y aceptada por la mayoría de las personas de un determinado grupo social. De ella dependen conceptos tales como la moda, la belleza o los comportamientos sexuales. Los estereotipos, de acuerdo con la neurociencia, son estructuras cognitivas guardadas en la memoria y representan atributos asociados con objetos, individuos y grupos sociales, como esquemas cognitivos que influyen en la percepción y el comportamiento. Estereotipos de género. Los niños y las niñas desde que nacen están condicionados por un conjunto de ideas preconcebidas socialmente, construidas y aceptadas en donde se establecen diferencias entre sexos. Hablamos de los estereotipos de género. ¿Por qué las niñas son consideradas como princesas y vestidas de color rosa? ¿Por qué los niños son considerados guerreros que usan espadas y capas de color azul? Antes de nacer, ya se prepara todo lo relativo al género del recién nacido, los colores de la habitación, la ropa, el nombre, y eso posteriormente va a afectar a la propia persona. El estereotipo del hombre nos indica que debe ser fuerte, valiente, no debe llorar, no debe mostrar sus sentimientos. El estereotipo de una mujer indica que debe ser sumisa, callada, debe preocuparse mucho de las emociones de los demás. Es importante que reflexiones sobre estos estereotipos y argumentes en clase si estás de acuerdo o no. Te sugerimos recurrir a tu guía y reflexionar sobre los procesos de socialización que has observado en tu vida y cómo han influido en tu personalidad. Para concluir el tema que abordamos, podemos decir y reafirmar nuevamente que la socialización determina mucho la personalidad de un individuo. Este proceso se lleva a cabo mediante muchas etapas que van sucediendo constantemente a medida que crecemos. Vemos cómo es que nos afecta de una manera muy positiva el hecho de socializar. Podemos comunicarnos mejor, pertenecer a un grupo, etnia, conocer nuestras aficiones, nuestras actitudes y socializar con las demás personas. De hecho, es muy bueno al aumentar nuestro mejor lenguaje y demás. De igual manera, tenemos en cuenta que no socializar es una afectación muy severa
tenemos problemas con cómo comunicarnos con los demás. El hecho del lenguaje nuevamente se ve afectado significativamente. Por otro lado, el estado de ánimo más que nada también. El hecho de no pertenecer como a un grupo o tener cercanos a unos amigos con los que nos podamos comunicar y platicar de ciertas cosas, nos hace como más vulnerables a estos sentimientos de soledad y de demás cosas, ¿no? En la niñez, en este caso, de los primeros 10 años de vida, es donde más influye la socialidad. Tenemos en cuenta que varios autores mencionaron mucho esto en sus ensayos pasados y podemos decir que es una etapa muy crucial en los primeros 10 años de vida, para posteriormente en la adolescencia, la adultez, la vejez, podamos sentirnos más confiados y más reafirmados con lo que somos y a lo que pertenecemos. Como un dato extra, podemos tomar en cuenta a Rovira. En el 2018 ella hizo un listado en sucesos que son como vitales para constituir nuestra personalidad. Y estos pueden ser, en primera, eventos traumáticos o muy excesivamente estresantes. De ahí viene la pubertad, después el matrimonio, la maternidad y paternidad, la menopausia, la jubilación, por otro lado también, el fallecimiento de algún ser muy cercano, muy querido, y por último la adaptación a una cultura completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, el hecho de pertenecer a otra que sea muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver y a percibir como tal. La percepción e interpretación de cada persona viene de acuerdo a la personalidad que ha desarrollado con los temas anteriormente mencionados. Eso sería todo por nuestro tema de hoy. Muchas gracias por su atención.